Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de SQL. En este curso vas a aprender a hablar con bases de datos. Y cuando digo hablar, lo digo en serio. SQL es literalmente el idioma que usas para pedirle información a una base de datos. Tú dices que quieres y ella te lo entrega. Parte 1. ¿Qué es SQL? Empezamos desde cero. La primera infografía responde la pregunta más básica. ¿Qué es SQL? SQL significa Structured Query Language y lo puedes pronunciar SQL o letra por letra. SQL. Los dos están bien. Lo más importante que tienes que entender desde el inicio es que SQL es declarativo. Eso significa que tú le dices qué quieres, no cómo obtenerlo. Por ejemplo, en Python tendrías que escribir un bucle, una condición, ir fila por fila. En SQL escribes 3 líneas y listo. El mismo resultado, mucho menos código. ¿Y dónde se usa SQL? En prácticamente todo. Comercios, bancos, apps móviles, análisis de datos. Si hay datos guardados en un lado, casi seguro hay SQL detrás. Parte 2. Tablas y Select. La segunda infografía te muestra cómo están organizados los datos en SQL. Tablas, filas y columnas. Como una hoja de cálculo, pero mucho más potente. Vamos a trabajar con una tabla que se llama Video Games, que tiene columnas como ID, Title, Developer, Year y Playtime Hours. Con esa tabla vamos a practicar todo el curso. La consulta más básica que vas a aprender es el select. Con select asterisco from nombre de la tabla, traes todos los datos de la tabla. Con select nombre columna from nombre de la tabla, traes solo las columnas que te interesan a ti. Y si no quieres ver 1000 filas de golpe, le agregas un limit 5, 3, 4, lo que tú veas conveniente al final. Así de simple. Parte 3. Where y operadores. La tercera infografía es sobre filtrar o filtrado, porque traer toda la tabla no siempre es lo que quieres. ¿Quieres juegos de Nintendo? ¿Quieres juegos después del 2010? ¿Quieres juegos cuyo título empiece con D? Para esto existe el where. Con where agregas condiciones. Puedes usar operadores de comparación como igual, mayor, menor, mayor igual que, y operadores especiales como between para rangos, in para listas de valores y like para buscar por patrón de texto, donde el porcentaje significa cualquier cosa. Y puedes combinar condiciones con and y or. And significa que se tienen que cumplir las dos. Or significa que con una sola basta, como podemos ver en la infografía. Eso es solo la base. Una vez que tienes eso claro, es cuando el curso se pone interesante, de verdad. Porque SQL no sirve solo para traer datos de una tabla, sirve para relacionar tablas entre sí, para resumir miles de filas en un solo número y para crear y modificar la estructura de tu base de datos. Parte 4. Joins y null. La cuarta infografía es sobre los joins. En base de datos relacionales, los datos se dividen en múltiples tablas para evitar repetición. Los joins son la herramienta que permiten combinar estas tablas utilizando una columna en común, generalmente una clave foránea, que es la clave primaria de la otra tabla.
En lugar de repetir el título de un juego en cada reseña, lo relacionamos con su ID. Los títulos de los juegos están en una tabla, las reseñas están en otra, y las unes con un join usando la columna que tienen en común, como ya lo había dicho. Hay 4 tipos de join. Número 1. Inner join. Inner join te da solo los registros que coinciden en ambas tablas. Left join. Left join te da todos los de la tabla izquierda aunque no tengan coincidencia. Right join funciona al revés que left join. Este te da todos los datos de la tabla derecha. Y full outer join te da todo de las dos tablas. Cuando usas left join y no hay coincidencia, los campos aparecen como null. Eso no es un error. SQL está diciéndote que ahí no hay ningún dato. Para manejarlo, usas isNull, isNotNull o QualS para poner un valor por defecto. Parte 5. Agregación, Group By y Having. La quinta infografía es sobre funciones de agregación. Esto es lo que te permite responder las preguntas como ¿cuántos juegos hay? ¿Cuál tiene más horas de juego? ¿Cuál es el promedio de score? Para eso tienes count, sum, ABG, min y max. Y para calcular esas métricas por grupo, usas Group By. Si quieres el promedio de horas por desarrollador, agrupas por desarrollador y aplicas ABG. Cada fila del resultado es un grupo. Después, si quieres filtrar estos grupos, no puedes usar Where, porque el Where filtra antes de agrupar. Para filtrar grupos ya formados, usas Having. Parte 6. La sexta infografía cubre el resto del curso. Subconsultas, STES y los comandos para modificar datos y estructuras. Las subconsultas son consultas dentro de otras consultas. Los CTES con with son lo mismo pero con nombre propio, más limpios y reutilizables dentro de la misma consulta. Luego están los comandos DML para modificar los datos, Insert para agregar a las filas, Update para modificarlas, Delete para eliminarlas, siempre con Where para no romper todo. Los comandos DDL para la estructura, Create Table, Alter Table, Drop Table, más las vistas, que son consultas guardadas como tablas virtuales, y los índices que aceleran las búsquedas. Y al final, las transacciones. Agrupas varias operaciones entre un begin y un commit, y si algo falla, haces rollback para deshacer todo como si nada hubiese pasado. A continuación veremos unos ejercicios que serán resueltos donde pondremos en práctica cada cosa que hemos aprendido hasta el momento con los conceptos, donde están divididos por cada una de las partes o por cada una de las infografías que anteriormente he mencionado. Hola, en este video voy a resolver los ejercicios del bloque 1 al bloque 3, ya que tengo las consultas hechas previamente, así que voy a ir resolviéndolas y ejecutándolas una por una para explicar qué hace cada una. Estoy usando mi base de datos Videogames DB, que tiene una tabla Videogames con 15 juegos, desde Super Mario Bros. Del 85 hasta el Cyberpunk 2077. Vamos a empezar. El primer ejercicio pide obtener todos los videojuegos de la tabla. Usamos select asterisco para traer todas las columnas, como podemos ver por acá, y
from videojuegos para indicar la tabla que queremos obtener. La ejecuto y como pueden ver, los 15 juegos con todas sus columnas ID, Type, Developer, Year, Playtime, Hours van a aparecer aquí. El ejercicio 2 ahora solo necesitamos el título y el año. En vez del asterisco, especificamos las columnas que queremos. Select Type, Years from videojuegos o año en inglés. La ejecutamos y nos trae solo esas dos columnas, la que es de la tabla del title y la tabla del year. En el ejercicio 3 aquí pide los primeros 5 videojuegos, tal como están en la tabla. Usamos select asterisco from videojuegos, solo que en esta usaremos limits y vamos a usar el límite 5 para que solamente nos aparezcan los primeros 5 videojuegos de la tabla. Esto corta el resultado de las primeras 5 filas: Zelda, Mario, Doom, Quake y Half-Life. Si lo ejecutamos tendría que salir los primeros juegos y aquí están: The Legend of Zelda, Super Mario Bros, Doom, Quake y Half-Life. En el bloque 2 titulado Filtros con Word, en el ejercicio 4, para filtrar usaremos Word. Aquí queremos los juegos publicados después del 2010, o sea, select asterisco from de la tabla Video Games, usaremos el Word para pedir el año después del 2010. Si nosotros la ejecutamos, van a salir los juegos que fueron lanzados después del 2010, por lo cual son Minecraft, lanzado 2011, The Witcher 3, lanzado 2015, Red Redemption 2, lanzado 2018, Cyberpunk 2077, lanzado 2020, Hades, lanzado 2020, Hollow Knight, lanzado en 2017, Sekiro, lanzado en 2019, y Dark Souls, sacado en el 2011. Todos estos juegos son después del año 2010. En el ejercicio 5 combinamos condiciones con AND, o sea, este señor de acá. Queremos juegos de Nintendo y que sean anteriores al año 2000, o sea, select asterisco from de la tabla Video Games, Word desarrollador igual a Nintendo y año que sea menor al año 2000. Si nosotros lo ejecutamos, nos aparecen dos resultados, que son The Legend of Zelda de Nintendo, que salió en el año 1986, y Super Mario Bros. De Nintendo, que salió en 1985. Como pueden ver, estos dos años son menores al año 2000. En el ejercicio 6 usaremos Bedwin para rangos. Aquí buscamos juegos entre 2011 y 2015, incluyendo ambos años. Select asterisco from de la tabla Video Games, Word del año, Bedwin, o sea, rango 2011 al 2015. Si nosotros la ejecutamos, nos salen tres resultados, que son Minecraft, Dark Souls y The Witcher 3. Estos juegos fueron sacados entre el año 2011 y 2015. En el ejercicio 7, cuando comparamos contra varios valores, usamos IN. Aquí buscamos juegos de Nintendo, Valve o Mojang. Cuando ejecutamos la consulta, nos tira 5 resultados. Uno, que es The Legend of Zelda de Nintendo, Super Mario Bros. De Nintendo, Half-Life
de Valve, Counter-Strike, también de Valve, y Minecraft, que es de Mojang. En el ejercicio 8, para buscar patrones de texto, usamos like. El porcentaje significa cualquier cosa después de. Buscamos títulos que empiecen con G, o sea, este señor de acá. Si nosotros ejecutamos esta consulta, nos lanza dos resultados. Uno que es The Legend of Zelda, que como podemos ver la trajo gracias al T que está al inicio de su nombre, y The Witcher 3. En el bloque 3, titulado Ordenar y eliminar duplicados, en el ejercicio 9, para ordenar usamos Order by, este señor de acá, y con det lo hacemos de mayor a menor, o sea, este señorito de acá. Si nosotros ejecutamos esta consulta, arriba quedan los más recientes como Cyberpunk 2077 y Hades de 2020, y abajo los más viejos, o sea, Mario y Zelda de los 80. En el ejercicio 10, para valores únicos sin repetir, usamos Distinct. Sacamos la lista de desarrolladores. Si nosotros ejecutamos, aquí vemos los 10 desarrolladores únicos, como Nintendo, Indieware Software, Valve, Blizzard, Mojang, CD Projekt Red, Rockstar, Supergiant, Team Cherry y From Software. En el ejercicio 11, por último, combinamos varias consultas, el título y el año, ordenando por año descendente limitado a 3. Si nosotros ejecutamos y nos da los 3 juegos más antiguos, como Super Mario Bros. De 1985, The Legend of Zelda de 1986 y Doom de 1993. Y así terminamos los bloques del 1, 2 y 3. Select básico, filtros con where y ordenar con distinct y order by. Todo usando mi base de datos de videojuegos. Bienvenidos a este otro apartado donde vamos a estar poniendo en práctica los conocimientos adquiridos anteriormente sobre lo que eran los join y los métodos de agregación y agrupación. Como anteriormente decíamos, teníamos una base de datos llamada videojuegos, donde ya la tenemos creada. Ya creamos las dos tablas, video game y review, las creé anteriormente para no aburrirlos al momento de estarlas tecleando ahorita. Tengo los datos, hemos ingresado datos en ambas tablas para poder hacer las consultas. También las consultas ya las tengo creadas. Vamos a trabajar el ejercicio 12, que dice: obtén el título del videojuego junto con la puntuación core de cada reseña. Básicamente nos está diciendo que vamos a unir en la tabla de resultados el título con el core o la puntuación. Entonces, para hacer esta conexión tendríamos que trabajar con un inner join, porque me está diciendo que no me está especificando lo que los quiere null. Básicamente me está diciendo que quiere el título con su puntuación. Entonces tenemos, aquí combinamos las dos tablas con el inner join, le damos un alias. Aquí tenemos el alias B para video game y R para el review. ¿Por qué hacemos esto? Así nos evitamos escribir el nombre completo cada vez. La condición on, que la tenemos por acá después de el inner join, dice que especifica cómo se conectan. El ID de video game debe coincidir con el game ID de review. Ajá. Si eso está todo bien, lo ejecutamos. Y lo ejecutamos aquí. A la consulta, si le demos la consulta, decía: seleccióname de la tabla videojuego el título de la tabla
review, el core, en video game y conéctamelas con el inner join con la tabla del review solo si el ID de video game es igual al ID de la tabla review. Bueno, así lo entendió, ¿verdad? Eso ahí no tengo nada que ver. Si lo entendí de otra manera, mucho mejor. Es a criterio propio. Y dice, el resultado muestra el título y la puntuación juntos, que lo tenemos por acá. En una sola tabla tenemos lo que anteriormente aquí lo tenemos dividido en dos secciones diferentes. La conexión con el inner join nos las conecta en una sola tabla. Ojo aquí, hay un dato importante. Si un juego tiene más de una reseña, aparecen las cantidades de veces necesarias. Una por cada reseña. Si un juego no tiene ninguna reseña, no aparece en absoluto, porque como decíamos anteriormente, un inner join básicamente es la conexión entre la tabla 1 y la tabla 2, donde solo aparecerá la coincidencia. Lo que esté en null, básicamente el inner join lo descarta, le dice quítate, aquí no vas. Entonces, como podemos ver, tenemos este videojuego de aquí con dos puntuaciones. Entonces, básicamente aparece dos veces, pero lo que cambia es el core, la puntuación, como lo podemos ver aquí. Bueno, pasamos al ejercicio 13. ¿Qué nos dice el ejercicio 3? Dice, muestra todos los videojuegos y sus reseñas, si las tienen. Lo que no tengan reseña deben aparecer igual. Nos está diciendo si tiene bueno, si no tiene también, pero vos me las mostrás. Entonces, ahora cambiamos del inner join con el left join. Esta es la diferencia clave, porque el left join muestra todos los videojuegos que aparecen, tengan o no tengan reseña. Lo que no tienen reseña muestran null en las columnas que venían en la tabla review. Ahora venimos a como decíamos anteriormente, seleccioname de la tabla videojuego el título, aquí para que lo vean. ¡Ay! ¡Ay, señor! Seleccioname la tabla videojuego el título y de la tabla review core, y con el inner join que lo tenemos por aquí, conéctamelo con la tabla review solo si el ID de videojuego es igual al el game ID de review o de la tabla 2, por así decirlo. Entonces venimos, seleccionamos toda la consulta, la ejecutamos y nos puede ver aquí. Ah, se me olvidó mencionarles que también tenemos el comentario. Básicamente aquí está, se me olvidó mencionar. De la tabla review también tenemos el comentario. Entonces seleccioname de la tabla videojuego el título, de la tabla review el core, punto, y el comentario de la misma tabla, o sea, de la tabla review el core y el comentario, y de la tabla videojuego el título, o sea, from videojuego left join review solo si el ID de videojuego es igual al game ID del review. Entonces, como está aquí en la tabla de resultados, compara este resultado con el ejercicio anterior. Entonces, ustedes como lo ven aquí, comparando. Básicamente, aquí tenemos los dos espacios en nulo, porque el left join dice, ponlo tenga o no tenga coincidencia, yo quiero que me lo muestre. Si venimos y ejecutamos el otro con el inner join, básicamente no hay ningún espacio en null. ¿Por qué? Porque el inner join no permite eso. Inner join dice o está, si no, no hay nada. Mientras que el left join sí permite los espacios en null. Los juegos sin reseña desaparecerían en el inner join, mientras que con el left join se conservan, pero con null, el core y common. Eso es exactamente lo que la teoría nos explicaba anteriormente. Como les recuerdo, el inner join básicamente dice que si hay coincidencia se muestra en la tabla de resultados, que es esta que tenemos aquí. Si no hay coincidencia, no se muestra, básicamente no aparece, pero el left join sí lo permite. Ahora pasaríamos al ejercicio 14, pero ya del bloque 5, agregación y agrupación. Dice el ejercicio, ¿cuántos videojuegos hay en total? Entonces, aquí vamos a hacer
vamos a trabajar con porque nos está mandando a contar. Entonces, seleccióname. Contamos toda la tabla y le damos un alias. ¿Cuál va a ser el alias? Total videojuegos, total juegos. ¿Cómo definimos el alias? Con el as del from videojuego, o sea, de la tabla videojuego. Sumamos, bueno, ejecutamos esta consulta y nos debería demostrar esto, el total de juegos. Como decíamos anteriormente, en el ejemplo que pusimos en la teoría, de que básicamente fila por fila las agrupaba en un solo número o una sola respuesta, que es la que tenemos aquí, el total de juegos. Entonces, ¿cómo sabemos que al momento de que nosotros ejecutamos esta consulta que nos está dando error? No sé por qué. Ahora sí. Aquí tenemos total de juegos 10. Nos está contando porque si nosotros venimos y hacemos un select from video game, o sea que nos muestre toda la tabla, como pueden ver tenemos lo que son los 10 resultados. Tenemos toda la tabla, pero nosotros solo queremos que nos cuente cuántos videojuegos. Eso es lo que hace el com. El com nos agrupa toda la tabla en un solo resultado, que es el que teníamos anteriormente, que es total de juegos 10. Eso sería todo. Ahora pasamos con el ejercicio 15. Vamos a un espacio para tener más orden. Ejercicio 15. ABG. ¿Cuál es el promedio de horas de juegos de todos los títulos? ABG calcula el promedio de todos los valores de una consulta. De una columna, perdón. Como en el ejercicio anterior, usábamos el as para nombrar el resultado. Una función de agregación sola, sin group by, devuelve un único número que resume toda la tabla. Entonces, básicamente, aquí lo que queremos es el promedio de las horas jugadas, dándole un alias promedio de horas del from videojuego, o sea, de la tabla. Entonces viene siendo, seleccióname el promedio de la columna Playing Game Hours, dámele el alias de promedio horas de la tabla From Video Games. Creo que From y tabla da lo mismo, pero bueno, lo ejecutamos y nos da el promedio de horas. Sin el group by, como lo hacía anteriormente, el com nos da un solo resultado y es exactamente lo que nos decía la teoría anteriormente. Bueno, pasamos al ejercicio 16. ¿Qué nos dice el ejercicio 16? Muestra cuántos juegos tiene cada desarrollador. Ahora sí, aquí viene algo diferente a lo anterior. Aquí si entra un group by, sin él, un com daría solo un total de toda la tabla. Básicamente aquí el com nos daría un total, como anteriormente nos daba el 10, ahora nos daría un solo dato. Pero, ojo, nos están poniendo una restricción. Dice, muestra cuántos juegos tiene cada desarrollador. Como le había puesto el ejemplo en la teoría de las pelotitas, cuando le decían cuántas pelotitas hay, nos daba un número, que es lo que hizo el com anteriormente. Pero viene y le decía cuántas pelotitas hay de cada color. Entonces tendríamos que separarlo en subgrupos para poder contarlo y dar el resultado. Entonces, básicamente aquí es, divídeme todo en diferentes desarrolladores que venían siendo los subgrupos. Entonces tenemos el group by por aquí, tan, taram, tan, taram, tan, taram, y de forma descendente, es decir, que vaya disminuyendo conforme vayan bajando las columnas de la tabla. Ejecutamos, a ver si funciona porque no lo he hecho hasta ahorita. Dice, el resultado tiene una fila por desarrollador, order by, total juegos, descendente. Los ordena de mayor a menor, como les estaba diciendo, para que veamos primero el que tiene más juegos. Cuando venimos y le ponemos descendente, nos muestra del mayor al menor, el que tenga más juegos y el que tenga menos juegos hasta el final. Eso es con el descendente. También está el ascendente, que nos mostraría lo contrario. Cuando ponemos ascendente, nos mostraría
los que tienen menos juego arriba y los que tienen más nos los mostraría aquí en la parte de abajo. Pero como nosotros estamos trabajando con el ascendente, entonces lo dejamos así. Pasamos al ejercicio 17. Dice, muestra el promedio de horas por desarrollador, pero si los que tienen promedio mayor a 30 horas. Aquí es donde entra un having. Fíjense que no usamos un where para filtrar el promedio. Eso sería un error, porque el where actúa antes de que se formen los grupos, y en este punto del promedio todavía no existe. Entonces, vamos aquí, de lo que tenemos aquí, seleccionamos la consulta, la ejecutamos y nos daría el promedio de horas por desarrollador. Having filtra después de que Group By ya agrupó y ABG ya calculó. Por eso puede comparar contra el resultado de la agregación. Where es para filtrar individuales antes de agrupar. Having es para grupos completos después de agrupar. Solo vemos los desarrolladores cuyo promedio sean las 30 horas o mayor de 30 horas. Los demás fueron descartados por el having, que es el que tenemos por aquí, que nos está dando la condición. Having, el promedio debe ser mayor a 30. Los que sean menor a 30 básicamente quedan descartados. El having le dice, quítate, bueno, vas aquí, entonces no lo muestra en pantalla. Pasamos a lo que es el ejercicio 18. Dice, ¿cuál es el juego con más horas de juego y cuál tiene menos? Aquí podemos usar varias funciones de agregación en el mismo select. Max devuelve el valor más alto de la columna y min el valor más bajo. El resultado es una sola fila con ambos valores. Aquí tenemos el max, la hora jugadas, ponemos el alias max horas y aquí tenemos el mínimo con las min horas del from de la tabla videojuegos o videogame. Lo ejecutamos y en teoría nos debería de aparecer esto: 80 horas máximas y 20 horas mínimas de juego. Esos valores habrían que combinar esto en una subconsulta como hicimos en el ejercicio 11. Anteriormente se estuvieron trabajando lo que eran las subconsultas, pero aquí lo hacemos de manera diferente. Y con eso terminamos los 18 ejercicios. Pasamos con los ejercicios de los bloques del select básico, filtros y ordenación, subconsultas, join y funciones de agregación. Las consultas que más valen la pena, releer son las consultas del join. Como les decía, las consultas que más valen la pena estudiarlas son las de los join. ¿Por qué? Porque son más interesantes, son más complejas, tienen más analogía y aparte son interesantes. Como el flujo de la consulta va estructurando, va descartando, va agregando y va delimitando con diferentes restricciones. Por ejemplo, el inner join, como decíamos anteriormente, solo muestra la parte que tenga conexión. Entonces, son definiciones que uno debería de manejar. Especialmente la diferencia entre el ejercicio 12 y el 13, que son los que estuvimos hablando aquí, el 12 y el 13. Y las del bloque de agregación, donde vimos por qué having existe y por qué no podemos reemplazarlo con un where cuando filtramos sobre resultados de funciones con ABG y com. Es lo que estuvimos hablando aquí, de que el where trabaja de forma que cuando el where trabaja, las funciones de agregación y agrupación todavía no han ejecutado su labor, es decir, trabaja sobre las columnas crudas. Al momento de que se trabaja, no va a mostrar la información que nosotros queremos que nos muestre. Bueno, eso sería todo. Pues en esta parte de aquí continuaremos más adelante con mucha más información y eso es. Adiós. Hola a todos, en esta parte voy a estar presentando los bloques 6, 7 y 8 que cubren las subconsultas, CTEs y modificación de datos y transacciones. Vamos directo al código.
Empezamos con el bloque 6, subconsultas y CTE, que abarca la lección de la 12 a la 14. El ejercicio 7 pide encontrar todos los juegos que tengan más horas de juego que el promedio general. Para esto vamos a usar una subconsulta. Vamos a hacer select AVG para el promedio Playtime Hours de la tabla video games, y lo vamos a ordenar de una forma descendente. Al ejecutar este código podemos ver que nos imprime todos los juegos que tengan más horas de juego que el promedio general. Vamos con el ejercicio 20. El ejercicio 20, introducción a CTE, que son como tablas temporales que definen al inicio con white. Aquí creo una CTE llamada juegos recientes. Que filtra los juegos publicados desde el 2010 en adelante. Luego hago un select sobre la CTE, agrupando por desarrolladores y contando cuántos juegos tiene cada una, ordenando de mayor a menor. Esto hace el código mucho más legible que una subconsulta anidada. Cuando nosotros ejecutamos este código, nos llega a mostrar esto. Bien, pasemos de el bloque 6 al 7. Modificación de datos. Esto cubre de la lección 16 a la lección 18. El ejercicio 21 pide insertar un videojuego. En este caso estaremos insertando Elden Ring con su desarrollador From Software, publicado en el año 2022 y que tiene 80 horas de juego. Bien, primero usamos insert, después seleccionamos la tabla que nosotros vamos a utilizar, que sería Video Games, el título del juego, definimos las columnas, que sería el título, el desarrollador, los años y las horas de juego, y que aquí están, Elden Ring, From Software, del año 2022 y 80 horas de juego. Como podemos ver en la tabla, antes de ingresarlo, no está Elden Ring en nuestra tabla. Bueno, después de ejecutar esto, vemos que nos da que es correcto, que se ejecutó correctamente, y ahora podemos ver que el del ring está en nuestra tabla. Bien, vamos al ejercicio 22, actualizar las horas de Minecraft. Como podemos ver, Minecraft tiene 300 horas de juego y nos pide que lo actualicemos a 500. Bien, vamos a usar un update. Update, definimos la tabla que nosotros queremos, set, y con el set definimos la columna, que sería Playtime Hours, y la vamos a actualizar a 500 horas de juego. Y con el where definimos qué datos que queremos. Por lo menos aquí queremos actualizar las horas de Minecraft. Si no estuviéramos utilizando un where, se actualizarían las horas de todos los juegos. Por eso es muy importante usar un where. Al momento de nosotros ejecutarlo, vemos que se ha ejecutado correctamente. Bueno, vamos a la tabla videojuegos y como pueden ver, Minecraft pasó de 300 horas a 500. Bien, vamos con el ejercicio 23. Eliminar todos los juegos publicados antes de 1990. Vamos a la tabla Video Games. Como podemos ver aquí, The Legend of Zelda y Super Mario Bros. Se emitieron antes de 1990. Entonces, estos serían los dos datos eliminados.
utilizamos un delete from videojuegos, que sería la tabla, y where, eliminar el juego que está year 1990, que sea menor a 1990. Si no utilizáramos un where, se eliminarían todos los juegos, pero es muy importante usar where. Lo ejecutamos y se ejecutó correctamente. Bien, vamos a la tabla Video Games y como podemos ver, el Zelda y el Mario han sido eliminados de la tabla. Vamos al bloque número 8 y el último, estructura y transacciones, que cubre de la lección 19 a la lección 25. En el bloque 8 vemos estructura de tablas y transacciones. El ejercicio 4 pide crear una nueva tabla llamada Platforms. Definimos su llave primaria ID, name, que va a ser texto y va a ser no nulo, o sea que no va a permitir valores nulos, y manufactura, que va a ser un texto y va a ser opcional. Lo seleccionamos y lo ejecutamos. Como podemos ver, la tabla Platforms ha sido creada correctamente. Bueno, vamos al último ejercicio. El último ejercicio es una transacción. Las transacciones nos permiten agrupar varias operaciones y confirmarlas todas juntas con un commit, o cancelarlas todas con un rollback. Aquí insertamos dos plataformas, PlayStation 5 con ID número 1, name PlayStation 5 y manufactura Sony. Y también insertamos a Xbox Series X con ID número 2, con name Xbox y manufactura Microsoft. Y al final de todo esto hacemos un commit. Para agrupar los cambios de forma permanente. Esto es clave en base de datos reales para garantizar la integridad de los datos. Bien, lo seleccionamos y lo ejecutamos y como pueden ver se guardó correctamente. Bien, y eso es todo lo que me corresponde. Vimos cómo hacer consultas avanzadas con subconsultas, CTEs, cómo funcionan los insert, vimos cómo actualizar datos y también eliminar datos y cómo se usan las transacciones para operaciones seguras. Muchas gracias por su atención. Eso es todo lo que vas a aprender, de cero a transacciones, pasando por joins, agregación y estructura de base de datos. Las infografías están ahí como referencia visual para que puedas volver cuando necesites. Y de la mitad del video en adelante tendrás todos los ejercicios explicados paso a paso. Espero hayas disfrutado de este video. Nos vemos.